Buenos días. Estoy feliz de poder compartir con ustedes estas primeras jornadas audiológicas que organiza la Escuela MOPE y comenzar con esta prueba que he titulado Pruebas audiológicas básicas. Son pruebas muy simples, son pruebas sencillas que todos ustedes ya conocen, pero que son indispensables. Es indispensable que el audiólogo las conozca y además es indispensable que las sepa realizar con la metodología adecuada. He puesto además una definición sobre audiología que proponen las doctoras Mary-Ann Tate-McBee y Pamela Knight, que es la audiología es el estudio de todos los aspectos relativos a la audición y a la pérdida auditiva. Es una definición muy sencilla, pero que para mí me parece muy adecuada y realmente lo engloba todo. Bien. ¿De qué voy a hablar en esta hora que voy a compartir con todos ustedes? Pues voy a hablar de cosas muy sencillas, pero como ya he dicho, voy a repetir muchas veces esta palabra, para mí son indispensables el conocimiento de estas pruebas audiológicas. Voy a hablar de pruebas tonales y de pruebas verbales. Haré una pequeña revisión muy breve del estudio del oído medio y de la obtención del reflejo estapedial como dato necesario también para la evaluación audiológica del paciente. Y para ello voy a comenzar hablando de qué objetivos tienen estas pruebas audiológicas y de cómo podemos conseguir estos objetivos. Los objetivos de las pruebas audiológicas, todos sabemos que es determinar si existe una pérdida auditiva. Además, las pruebas audiológicas nos van a ofrecer datos y esos datos nos van a mostrar el tipo de pérdida auditiva, el grado, la severidad, la gravedad de la pérdida auditiva y también muy importante la configuración de esa pérdida auditiva. Además, nos ofrecen más datos. Nos ofrecen datos que nos van a permitir conocer si necesitamos un tratamiento para este paciente. Ese tratamiento puede ser clínico o bien puede ser un tratamiento protésico. Y en el caso de que ese tratamiento sea un tratamiento protésico, allí no llego, sea un tratamiento protésico, ese tratamiento necesita también más datos. Pues estos datos también nos los aportan. Nos aportan los datos que vamos a necesitar para elegir, para adaptar de forma adecuada la prótesis auditiva en el caso de que haya sido prescrita. ¿Y cómo vamos a conseguir estos objetivos? El audiólogo, y esto ustedes lo saben muy bien, debe estar muy bien formado, tiene que tener mucha información. Tiene que tener información acerca de conocimientos de acústica, tiene que tener información acerca de conocimientos anatómicos, de la fisiopatología del oído. En el caso de la jornada de hoy, muy importante, tiene que tener conocimientos de qué pruebas tiene que realizar, de cómo realizar esas pruebas. Y en el caso de las jornadas de hoy, evidentemente, yo me voy a centrar en las pruebas tonales y en las pruebas verbales. También será interesante conocer la dinámica de la audición de ese paciente. Voy a hablar brevemente también del umbral de molestia. Son todo cosas muy sencillas, pero que es necesario que se tengan en cuenta, que se sepan realizar. He puesto también aquí, aunque realmente no sea el objetivo de la jornada de hoy, pruebas como el potencial evocado auditivo, de tronco cerebral, la autoemisión acústica, pruebas que podemos realizar con la impedanciometría. Estas pruebas tienen una relevancia muy importante en determinados casos y nos permiten, por ejemplo, cuando queremos determinar si existe una hipoacusia congénita en el recién nacido mediante las pruebas del cribado auditivo neonatal, la combinación de la autoemisión acústica y o del potencial evocado auditivo van a permitirnos saber si ese niño presenta este tipo de hipoacusia en el momento de nacer. Por ejemplo, una hipoacusia debida a la mutación del gen de las conexinas GJB2, GJB6,
Estas hipoacusias congénitas que tienen en nuestro país, en España y en los países de nuestro entorno, una incidencia muy elevada, la mayor incidencia de hipoacusia congénita, la mayor incidencia de hipoacusia en el recién nacido se debe a estas mutaciones, pues son detectadas gracias a este cribado, estas pruebas de cribado auditivo neonatal. Por ejemplo, si quisiéramos identificar una patología, un trastorno vinculado al espectro de la neuropatía auditiva, de la disincronía neural, esas patologías, estos trastornos, incluyen los resultados de estas pruebas en su propia definición. Cuando uno habla de estos trastornos, cuando habla de neuropatía auditiva o de disincronía neural, se habla de que estos pacientes no presentan, no podemos obtener un resultado adecuado en el potencial evocado auditivo. En cambio, sí muestran unas fotoemisiones acústicas adecuadas, un microfónico coclear adecuado. Si se hace el estudio del oído medio, la timpanometría está bien y en cambio no obtenemos reflejo estapedial. Es decir, estas pruebas merecen una mención, aunque no se vayan a tratar en la jornada de hoy, porque en determinados casos la relevancia la tienen estas pruebas electrofisiológicas. Bueno, son muchas pruebas. He puesto un cuadro que no se ve. Da igual, porque son muchas pruebas. ¿Y cuáles son las que son indispensables? ¿Cuáles son las básicas, las que yo debo realizar de día a día? Bueno, pues aunque no lo veamos, aquí pone audiometría tonal y aquí pone audiometría vocal. Esas son las pruebas que son las básicas, las sencillas, las indispensables. Sin ellas no podemos comenzar apenas. Entonces, de esas pruebas son de las que voy a hablar hoy. Y además de la parte metodológica, ¿cómo debemos realizar esas pruebas? Todos las conocemos, pero sí que me parecía muy interesante hacer esa pequeña revisión, retomar concepto, volver a las bases, volver a nuestras bases. ¿Qué es lo que yo debería tener en cuenta al realizar esas pruebas? Bueno, ¿y cómo empezamos? Antes de comenzar las pruebas necesitamos datos, cosas muy obvias, muy sencillas. La definición de audiología que he puesto también era muy sencilla, cosas obvias, necesarias. ¿Qué es los datos que necesito yo al principio? ¿Qué son? Bueno, pues necesitamos datos, la historia clínica, la anamnesis. Muchas veces con estos datos vamos a saber si tenemos alguna contraindicación para realizar la prueba audiológica que yo quiero hacer. Obtenemos información extra que voy a necesitar también en la evaluación de la pérdida auditiva de nuestro paciente. Y dentro de estos datos previos también incluimos una inspección del pabellón auricular, del conducto auditivo externo. La imagen otoscópica nos va a aportar también mucha información antes de realizar la prueba. Una imagen otoscópica normal ya nos ofrece información. Si está normal, ya nos ofrece información, claro. Si el paciente tiene pérdida auditiva, pues ya nos está orientando que podría ser neurosensorial. Y si no fuera neurosensorial y tiene pérdida auditiva, pues a lo mejor podría ser una autoesclerosis. Aunque no se viera un foco activo, aunque no observáramos la mancha de Schwarz cerca del promontorio, una otoscopia normal también nos podría orientar hacia una hipoacusia transmisiva. No hace falta que la otoscopia sea anómala. Hay casos, como la autoesclerosis, que esa otoscopia yo puedo verla de forma normal. Además, hay veces que la otoscopia lo que nos dice es que podemos tener algún problema, a lo mejor al realizar algún determinado tipo de prueba. Nos da información que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar, ¿verdad? Bueno, en esta otoscopia que no se observa la membrana timpánica al fondo, ¿verdad? Tenemos crecimientos óseos que si son demasiado exagerados, que si son demasiado importantes, pues van a dificultar en algún momento alguno de los procedimientos que se vayan a realizar. Eso es importante. En los niños, aunque el tema de hoy se va a centrar en pruebas audiológicas centradas en el adulto, habituales en el adulto, pero en los niños también una imagen otoscópica nos puede decir algo. Los niños suelen tener problemas de trompa de Eustaquio, disfunción tubárica. Siempre podemos encontrar pues, una observación, una imagen que demuestra que hay presiones negativas dentro de la cavidad del oído medio, que hay líquido con contenido seroso. Esos niños probablemente vayan a tener una pérdida auditiva que es interesante valorar.
El otorrino determinará, además, si será necesario luego, posteriormente, hacer alguna pequeña intervención quirúrgica, un drenaje, pero la imagen otoscopia ya nos ofrece una información. Luego estas pruebas previas las necesitamos, Bueno, y en la materia de hoy, ¿cuáles son las pruebas audiológicas que vamos a considerar básicas, indispensables, que yo siempre tengo que realizar? Pues son la primera de ellas, la audiometría tonal. Todos la conocemos. Una audiometría tonal que vamos a realizar para localizar los umbrales de la vía aérea y para localizar los umbrales de la vía ósea. Importante, además, recordar que a veces será necesario realizar técnicas de mascaramiento, técnica de masking. Y además nos interesa muchas veces saber la dinámica auditiva del paciente y nos conviene saber cuál es el umbral de molestia de ese paciente. ¿Y para qué sirve esta prueba? ¿Para qué sirve esta prueba auditiva? ¿Yo por qué la uso? Sé que es básica, que es fundamental. ¿Y qué consigo yo con ello? Porque todos sabemos lo que conseguimos, pero a veces decimos, ¿y qué más? Bueno, pues esta prueba evidentemente lo que intenta hacer es determinar el umbral auditivo del paciente. ¿Tiene hipoacusia? ¿No tiene hipoacusia? A partir de ahí ya se puede trabajar. Y además este umbral auditivo nos dice si esa hipoacusia, en el caso de que la tenga, es de carácter transmisivo, es de carácter neurosensorial, es mixta, nos ofrece información muy válida. Y además me dice cómo de grave es esa pérdida auditiva, cuál es el grado de pérdida de esa pérdida auditiva. Indico aquí la clasificación que propone la organización BIAP, donde ese grado de pérdida lo determina a partir de los promedios tonales puros obtenidos por la vía aérea en un rango de frecuencia de 500 a 4000, 4 frecuencias. Bueno, pues a partir de ese número de decibelios podemos clasificar esa pérdida auditiva en leve, moderada, severa, profunda o fosis. El grado de pérdida auditiva también es muy interesante. Además, nos dicen si la pérdida es simétrica o no, muy importante. Una pérdida asimétrica, hay que tenerla siempre en cuenta. Una pérdida asimétrica es importante. Eso también nos lo ofrece muchas cosas, pruebas sencillas, muy simples, nos ofrecen mucha información. Y la configuración de la pérdida auditiva, que también es importante. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Los símbolos, ¿verdad? Esos umbrales auditivos, evidentemente hay que registrarlos con los símbolos adecuados. Y esos símbolos adecuados suelen estar estandarizados. La mayoría de las organizaciones proponen en sus escritos de buenas prácticas, en guías para el buen desempeño de la labor del audiólogo, las estandarizaciones más oficiales, incluyen la simbología de la American Speech and Hearing Association, que son los que utilizamos de forma habitual. El conocimiento de los símbolos es importante para el audiólogo. Y esos símbolos, si los registramos en el audiograma, evidentemente ya nos ofrecen la información que hemos estado hablando. Ya nos dice si existe una hipoacusia, si esa hipoacusia que existe es transmisiva, existe un gap entre los umbrales óseos que se encuentran en valores de normalidad y los umbrales aéreos que están en valores anómalos, ¿verdad? Y si existe un gap mayor de 10, existe ese componente transmisivo, pues esa hipoacusia será una hipoacusia de conducción, será una hipoacusia donde el oído externo, el oído medio esté afectado. Si ese gap, siendo los umbrales aéreos y óseos anómalos, si ese gap es menor de 10, pues será una hipoacusia neurosensorial. Lo que está dañado es el oído interno y podemos tener una reserva coclear o un umbral de vía ósea anómalo, un umbral elevado, que además tenga componente transmisivo. En una o en todas las frecuencias estaríamos hablando de una hipoacusia mixta. Es decir, tenemos ya la información, cuando tenemos esos datos registrados, de cómo va a ser, qué tipo de pérdida auditiva, gracias a la prueba de la audiometría tonal. ¿Y cómo vamos a hacer la prueba? Bueno, pues para hacer la prueba necesitamos los equipos necesarios, los materiales necesarios, que deben estar perfectamente calibrados. La prueba se va a realizar en un audiómetro y ese audiómetro debe tener un canal 1, un canal
que vamos a utilizar para valorar los umbrales auditivos y además debería tener, ¿verdad?, un segundo canal. Debería tener un segundo canal para poder realizar las técnicas de enmascaramiento si fueran necesarias. Y evidentemente tenemos que utilizar unos transductores. La presentación del estímulo tonal que se le va a hacer al paciente va a llegar al paciente a través de unos transductores. Esos transductores para localizar los umbrales de la vía ósea necesitaremos un transductor de vía ósea, como el B71 que tenemos aquí, calibrado para la mastoides. Este transductor tiene una atenuación interaural de 0 decibelios, ya hablaremos. Se pueden utilizar transductores de vía aérea como este tipo, supraurales, circunaurales. Esos transductores que me permiten localizar el umbral de la vía aérea tienen como promedio entre frecuencias, tomando un valor conservador, medio, igual para todas las frecuencias, presentan una atenuación interaural de 40 decibelios. También para la vía aérea podríamos utilizar otro tipo de transductor. En vez de ser un transductor supraural o circunaural, podríamos utilizar un auricular de inserción. Estos insert presentan una atenuación interaural con valor medio para todas las frecuencias, conservador de 60 decibelios. Bien, y antes de comenzar la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos avanzado. Necesitamos datos de la anamnesis. ¿Hay alguna contraindicación que me impida que yo pueda hacer la prueba audiológica? Debemos saber cuál es el mejor oído. Tenemos que tener información acerca de cuál es la pérdida de audición de cada uno de los oídos del paciente. El paciente, además, debe haber recibido instrucciones de qué es lo que se le va a hacer. Tiene que saber responder. Es una prueba subjetiva. Dependemos de que el paciente nos diga que está percibiendo el estímulo sonoro. Por lo tanto, el paciente debe conocer qué es lo que se le va a hacer. Y hay que preparar el equipo. ¿Qué vamos a poner en el equipo? ¿Qué es lo que tenemos que poner en el equipo? Se realizará, hay que seleccionar el transductor de la vía aérea, saber su atenuación interaural. Comenzamos por la vía aérea, continuamos por la vía ósea. La frecuencia de inicio de las pruebas es la frecuencia 1000. En la vía aérea valoraremos de 125 a 8000 por octavas generalmente, medias octavas cuando sean necesarios. En la vía ósea de 250 a 4000 hercios. El tono lo vamos a presentar de forma continuada con una duración de 3 segundos. Podríamos variar el tipo de estímulo sonoro dependiendo del paciente, dependiendo de la necesidad. Y se recomienda comenzar familiarizando el paciente, que sepamos que la respuesta que me está dando el paciente es la verdadera, es la que yo necesito que me dé. Esa familiarización conviene realizarla también a una intensidad adecuada. Y deberíamos comenzar ya. ¿Cómo se hace entonces la prueba? Ya está todo preparado. ¿Cómo hacemos la prueba? La audiometría tonal liminar que voy a describir es la basada en la técnica de Hewson and Westlake, modificada por Carhart y Herger. Es una técnica que generalmente es la que más habitualmente se utiliza, la que los protocolos de estandarización, los de buenas prácticas a nivel internacional suelen recomendar, en la que están basadas la mayoría de las estandarizaciones que se utilizan, ¿verdad? Pues este método basado en el descrito por el señor Hewson y el señor Westlake también se le llama bajar 10, subir 5, down 10, up 5. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué dice? ¿Cómo tenemos nosotros que trabajar? Pues cada vez que se le estimula al paciente y el paciente oye, el paciente responde a ese estímulo, lo que dice esta prueba es que hay que disminuir la intensidad de 10 en 10 decibelios. Y si el paciente, al recibir ese estímulo tonal, no percibe, tiene una respuesta negativa al tono, dice que no oye, no muestra la señal de audición, lo que hay que hacer es incrementar la intensidad en pasos de 5 decibelios. Este procedimiento se mantiene hasta localizar el umbral auditivo. ¿Y qué es el umbral auditivo? Bueno, pues el umbral auditivo es la mínima intensidad
en la que el paciente va a mostrar una respuesta positiva al estímulo tonal en la serie ascendente, en la serie de 5 decibelios. Tenemos que centrarnos en las respuestas positivas cuando estamos trabajando de 5 en 5 decibelios, y que al menos responde el 50% de las veces que se le ha presentado el estímulo tonal. Se considera bueno, se considera que está bien 2 de 3 presentaciones. Ahí pueden ser 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4, 2 de 3 está bien. La ASA dice que con 2 de 3 presentaciones está bien. No hay nada obligado, recomendaciones. Y una vez que se ha hecho ya la prueba, una vez que ya hemos localizado el umbral auditivo, esos umbrales auditivos hay que registrarlos en el audiograma para ya tener los datos y saber a partir de ahí qué es lo que tenemos. Bien, pues si tenemos, ya hemos hecho un paciente, ya tenemos nuestros registros y tenemos un ejemplo de una audiometría, hemos hecho la vía aérea del mejor oído, la vía aérea del peor oído, la vía ósea del mejor oído, la vía ósea del peor oído. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que tener en cuenta algo más? Bueno, pues siempre que tenemos un oído con una reserva coclear muy buena, como en este ejemplo que hemos puesto, y un oído que presenta una pérdida auditiva, siempre habría que sospechar, siempre hay que poner en duda si el umbral auditivo de este oído, si este umbral auditivo, por ejemplo el umbral del auditivo de la vía aérea, ese umbral auditivo es real o se mantiene aquí porque está siendo retenido por la audición de la mejor cóclea. La mejor cóclea va a poder percibir ese sonido y por eso va a mantener aquí a este nivel este umbral auditivo. ¿Este umbral auditivo estará aquí o estaría más bajo si yo no tuviera un oído tan bueno? Bueno, pues esa duda hay que tenerla siempre en cuenta antes de finalizar el trabajo. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entonces deberíamos implementar una técnica de enmascaramiento, una técnica de masking. ¿Y qué es esa técnica de enmascaramiento? Pues la técnica de enmascaramiento, la técnica de masking es un procedimiento por el cual nosotros vamos a introducir, vamos a poner un ruido de banda estrecha, narrow band noise, vamos a poner ese ruido en el oído no evaluado, en el oído no testado, en el non-test ear, vamos a poner un ruido de banda estrecha para que ese ruido sea capaz de bloquear la percepción de ese mejor oído, de ese oído no testado, para que ayude a la respuesta del oído en peor estado, para que no ayude a la respuesta del oído que nosotros vamos a reevaluar, del oído que nosotros vamos a volver a chequear en la técnica de masking. La técnica de masking, ese oído peor, ese oído que vamos a chequear, le vamos a llamar oído test. El oído bueno vamos a llamarlo oído no test, porque es el oído que vamos a mantener ocupado para que no nos ayude a la percepción del umbral auditivo que queremos localizar. Bien, por ello los audiólogos aprenden, deben conocer cosas. ¿Qué cosas deben saber los audiólogos? ¿Cuándo tengo que hacer masking? ¿En qué momento tengo yo que hacer masking? Y además, ¿qué técnica de masking, qué técnica de enmascaramiento puedo utilizar? Voy a describir en la jornada de hoy la técnica de la meseta de Hood, la técnica descrita por Hood, que es una técnica, vuelvo a decir, hay más técnicas, pero una de las que más estandarizadas, de que más se recomiendan a nivel internacional por la sencillez que tiene al realizarla, porque aporta la cantidad necesaria de ruido y evita que tenga sobreenmascaramiento en aquellas pérdidas que sea posible. Habrá alguna en la que a lo mejor tengamos alguna dificultad. Bien, pero bueno, nosotros vamos a describir esta técnica que es muy habitual, que es la técnica de la meseta de Hood para realizar esta técnica de enmascaramiento. En esta técnica, además, hay que conocer qué cantidad de nivel de ruido tenemos que poner para iniciar la prueba y qué cantidad de estímulo tonal vamos a poder utilizar para iniciar la prueba. ¿Qué debe tener en cuenta el audiólogo para poder hacer esta técnica de enmascaramiento? Bueno, pues tiene que tener en cuenta varias cosas. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta es la atenuación interaural. Por ejemplo, si estamos utilizando un transductor de vía aérea, como puede ser un TDH39, por ejemplo, si estamos utilizando un TDH39 y ponemos un estímulo tonal
que va a llegar a la cóclea que quiero evaluar, que va a llegar a la cóclea del test IAR, hay que pensar que esta energía, esta intensidad con la que se estimula este oído, también va a ser capaz de poner a vibrar el cráneo, va a ser capaz de que el cráneo vibre, porque tiene la energía suficiente para hacerlo, de forma que esta intensidad puede llegar a la cóclea contraria. Puede atravesar el cráneo y puede llegar a la cóclea contraria. En este viaje, se pierde energía. Pues esa energía que se pierde en ese viaje, eso es la atenuación interaural. La atenuación interaural varía para cada transductor. Antes hemos dicho que el transductor de vía aérea supraural, como media, íbamos a utilizar 40 decibelios o circunaural. Para los INSER se puede utilizar una media conservadora de 60 decibelios. Los valores dependerán también de las frecuencias. Vamos a utilizar en esta presentación valor medio. No vamos a ver atenuaciones interaurales por frecuencia. Vamos a utilizar un valor medio adecuado, conservador, que es 40 para un transductor supraural o circunaural, 60 para un transductor de vía aérea de inserción y 0 decibelios para un transductor de vía ósea. Bien, bueno, pues esta atenuación interaural es un término que hay que conocer. ¿Qué atenuación interaural tiene el transductor que yo estoy empleando, verdad? Además, hemos dicho que si yo estimulo esta cóclea, va a llegar energía a la cóclea contraria. Ese término nosotros lo llamamos crossover, la energía que cruza el cráneo. Y esa energía que cruza el cráneo podrá ser oída por esta cóclea contraria. ¿Esta energía que cruza el cráneo podrá ser oída por la cóclea contraria? ¿Cuándo podrá oírlo la cóclea contraria? Cuando el umbral auditivo de esa cóclea sea muy sensible, sea lo suficientemente sensible como para poder percibir esa energía que ha llegado hasta ahí, que ha cruzado el cráneo. Eso lo llamamos cross-hearing, audición cruzada. ¿Llega energía? ¿La oye o no la oye? ¿De qué depende? Bueno, pues este concepto es muy importante para entender las reglas del masking. ¿Cuándo tengo que realizar masking? Pues con estos conceptos casi ya sabemos de forma intuitiva, o vamos a poder saber de forma intuitiva, en qué momento un audiólogo va a tener que realizar masking. Necesitamos saber qué estímulo vamos a poner a la cóclea que quiero chequear, a la cóclea que quiero evaluar y qué cantidad de intensidad sonora, qué nivel de intensidad llega a la cóclea contraria y pueda ser percibida por la vía ósea del mejor oído, del oído que no voy a evaluar. Bien, en el caso de que utilizáramos un transductor de vía ósea, un B71, lo he puesto aquí arriba, pero lo ponemos en la mastoides, ¿verdad? Está arriba para que se vea. Este transductor de vía ósea tiene una atenuación interaural de 0 decibelios. ¿Qué significa eso? Pues significa que cualquier estímulo sonoro que yo ponga en una cóclea va a ser percibido de la misma manera en la cóclea contraria. Entonces nosotros ponemos el transductor en una mastoides derecha y decimos, hemos localizado el umbral auditivo del oído izquierdo por vía ósea, la mastoides derecha, y luego lo ponemos en el izquierdo. Y ¿qué estamos haciendo? Pues nada, nos gusta poner colores, los hemos puesto ahí juntitos. Realmente la respuesta es la de la mejor cóclea. Lo que hemos dicho es que hemos hecho primero la prueba poniendo aquí el transductor en la mastoides de izquierda o derecha y luego hemos hecho la prueba poniendo el transductor en la otra mastoides. Eso es lo que estamos haciendo en el gráfico del audiograma. Pero no estamos diciendo cuál de las dos cócleas es la que está realmente dando la respuesta. Entonces, si recordamos la imagen del audiograma, el oído que estaba mal tenía un gap, la vía ósea estaba mejor que la aérea. Decíamos, ¿esa hipoacusia será transmisiva? ¿Existe ese gap? ¿O ese umbral óseo estará más abajo? ¿Será neurosensorial? ¿Qué hay que preguntarse entonces para saber si ese umbral óseo es verdadero o no? ¿Está aprovechándose, está retenido arriba porque le retiene la cóclea buena? Pues en ese caso lo que hay que preguntarse, ¿ese gap del oído que voy a chequear, ese gap del test IAR, es real o no? Entonces, con estos conceptos nosotros sabremos qué reglas tendremos que utilizar para realizar el masking. En la técnica de la meseta de Hood vamos a poner con transductor de vía aérea en el oído non-test IAR ruido de banda estrecha. El ruido para el oído bueno, para el oído non-test IAR, va siempre con un transductor de vía aérea y eso hay que tenerlo en cuenta en el cálculo de los datos. Y el tono con el que vamos a chequear los umbrales aéreos u óseos del oído peor, del test IAR, se pondrán a través de un transductor de vía aérea
si se va a chequear los umbrales de la vía aérea, o a través de un transductor de vía ósea, si se van a chequear los umbrales de la vía ósea. Y además tendremos que tener en cuenta el efecto de oclusión. Otro concepto más. El efecto de oclusión es la mejora que sufre el umbral auditivo, la mejora que sufre el umbral auditivo de una cóclea cuando ese mismo oído se ha tapado. Al tapar el oído se refuerzan frecuencias graves, aumenta la energía de frecuencias graves y va a llegar mayor cantidad de energía a la cóclea de ese oído que se ha tapado. Luego ese efecto de oclusión, ya veremos, lo tendremos en cuenta en el cálculo inicial del ruido, qué cantidad de ruido, qué cantidad de narrowband noise vamos a introducir en el oído non-test ear cuando vayamos a chequear los umbrales de la vía ósea. Bien, entonces habíamos decidido que este audiograma que habíamos conseguido antes, ¿qué hacemos? ¿Está bien o está mal? Bueno, pues aquí tenemos una vía aérea que está en 40 decibelios. Aquí hay una vía aérea que está en 40 decibelios. Esta vía aérea que está en 40 decibelios y que se estimula al oído derecho va a poder llegar a la cóclea contraria perdiendo en el camino la atenuación interaural. Si hemos utilizado un transductor TDH39, esa atenuación interaural es de 40. Si hemos estimulado con 40 y pierde 40, a la cóclea contraria, a la cóclea buena, llegarán 0 decibelios. 0 decibelios no es ausencia de sonido, es un sonido que puede ser oído. ¿Y lo oye la cóclea contraria? La cóclea que está en azul, la cóclea del non-test ear, la cóclea del oído izquierdo, está justo en 0 decibelios, está justo en 0 decibelios. Está justo hoy, que se mueve mucho, en 0 decibelios. Puede oírla. Luego, ¿este umbral será de verdad o será que está aquí retenido por la audición de la mejor cóclea? Eso es lo que hay que comprobar y eso es una regla del masking. Y en el caso de la vía ósea, este umbral óseo del oído derecho, que está en 10 decibelios, ¿estará ahí retenida por la mejor cóclea o bajará? ¿Es transmisiva? ¿Habrá menos gap? ¿Será neurosensorial? Entonces, esas son las reglas que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Cuándo tengo que hacer masking? Pues tendré que hacer masking si yo quiero chequear los umbrales de la vía aérea. Si yo quiero chequear, ¿son de verdad estos umbrales que he obtenido? ¿Cuándo tengo que hacer masking? Pues cuando la energía que llega a la cóclea contraria, ¿qué energía llega a la cóclea contraria? La que se ha puesto en el oído test, en el oído malo, menos lo que ha perdido en el camino, en el viaje. Este crossover es mayor o igual que el umbral de la vía ósea. Si es mayor o igual que el umbral de la vía ósea, pues tendré que hacer masking. Es una regla sencilla. Podemos encontrar varias reglas, pero teniendo este concepto claro, ya sabemos que debemos realizar la técnica de enmascaramiento. ¿Y cuándo debemos reevaluar los umbrales de la vía ósea? ¿Cuándo tengo que asegurarme de chequear un umbral de la vía ósea, de un oído peor o de un oído que voy a volver a chequear? ¿Existe gap de verdad o ese gap no será tan grande? Entonces, la regla, aunque muchos audiólogos proponen realizar masking siempre cuando se hace la evaluación de vía ósea, ya decíamos, ¿cuál de las dos estoy poniendo, rojo o azul, si me da lo mismo? Bueno, pero tenemos una regla, cuando el gap es mayor de 10. Si ya es neurosensorial, pues ya he acabado. Y si no es neurosensorial, pues tendré que comprobar que ese gap es real. Bien, entonces estas serían las reglas para el masking. Bueno, aquí tenemos el ejemplo que ya he explicado, que está en pequeñito, pero yo lo vuelvo a contar. Si el umbral de la vía aérea está en 40 y yo estimulo este oído derecho con 40, si yo estimulo este oído derecho con 40, esta energía llegará a esta cóclea, Perderá por el camino la atenuación interaural, ¿verdad? La cantidad de energía que llega a la cóclea contraria será 40 que he puesto menos 40 si he utilizado un TDH39. A esta cóclea llegan 0 decibelios. ¿Es 0 decibelios mayor o igual que el umbral de la vía ósea del oído bueno, del non-test ear? Pues sí, es igual, en este caso es igual. ¿Lo puede oír? Pues lo puede oír. ¿Tengo que hacer masking? Sí, tengo que hacer masking. Regla para el masking. Bien. Por lo tanto, es una regla fácil. Uno va pensando en la cabecita y en el camino que hace, y es una regla fácil de recordar. Y luego, si yo quiero hacer el checking en la vía ósea, ¿es de verdad ese umbral de la vía ósea el suyo o está ahí clavado, anclado, porque le está reteniendo
la cóclea que mejor oye? Pues en ese caso, ¿qué me tengo que preguntar? ¿Es este gap de verdad o no? El gap es de 30, según creo, y he hecho el cálculo, ¿verdad? 40 menos 10, 30. ¿Este gap es mayor de 10? ¿Es transmisivo? Se ve, sí, es mayor de 10. ¿Tengo que reevaluar los umbrales de la vía ósea? Pues sí, no me queda más remedio. Ya tenemos las reglas de cuándo yo tengo que hacer masking. Pues ya tenemos que hacer el masking. Ya sé que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Entonces, para hacer el masking, ¿qué técnica de enmascaramiento vamos a utilizar? Voy a describir, ya he dicho, la técnica de la meseta del señor Hood, la que describe el señor Hood, y aunque haya sufrido modificaciones, es la misma y pequeños detalles pueden variar, ¿verdad? En esta técnica de la meseta de Hood, ¿nosotros qué vamos a tener? Vamos a poner ruido de forma continua, vamos a poner narrow band noise en el non-test ear, en el oído no evaluado, en el oído bueno. Vamos a poner ruido en el oído que yo no voy a chequear, en el bueno. Vamos a poner ruido de banda estrecha en el non-test ear de forma continua, siempre. Y vamos a estimular el oído test, el oído peor o el oído que yo voy a chequear, vamos a estimularlo con el tono. ¿Con qué tono? Pues con un tono que va a ir con transductor de vía aérea si quiero chequear la vía aérea, o con un tono que va a ir con transductor de vía ósea si quiero chequear la vía ósea. Y además, esta regla propone que cada vez que yo tenga que variar el ruido, el narrow band noise que va a ir al oído bueno, al non-test ear, ese ruido lo voy a variar en pasos de 10 decibelios. Se incrementa la intensidad del ruido en pasos de 10. Y siempre que voy a variar el tono, porque tenga que hacerlo, vamos a incrementar, subir, vamos a incrementar el tono en pasos de 5. Pongo un asterisco, que no lo veréis, pero hay un asterisco puesto en el NBN, porque a veces, si tenemos problemas de sobreenmascaramiento, a lo mejor no conviene subir el ruido de 10 en 10. En ese caso, se puede ir de 5 en 5, se puede ir más despacito. Bien. ¿Y los transductores? ¿Cómo vamos a poner los transductores? Pues si yo voy a chequear los umbrales de la vía aérea, en el oído derecho, que habíamos dicho que era el malo, el que teníamos que chequear, en este oído test vamos a poner tono por vía aérea, y en el oído izquierdo, que es el bueno, es el non-test ear, voy a poner ruido. Bien, y si quisiéramos evaluar los umbrales óseos, pues si yo quisiera evaluar los umbrales óseos, el umbral tonal óseo lo voy a llevar a través de un vibrador del B71 en el oído test. Y en este oído se queda despejado. Y en el oído bueno, en el non-test ear, ¿qué vamos a poner? Ruido. ¿Y cómo va el ruido cada vez que vayamos a hacer masking? Por vía aérea. Por lo tanto, este oído va a ocluirse con el transductor de vía aérea que se vaya a usar, en este caso un TDH39, y por ahí vamos a introducir el ruido. ¿Qué le ocurre a esta cóclea? ¿Qué le ocurre a esta cóclea? Que va a mejorar su umbral, porque lo acabamos de ocluir, y va a mejorar su umbral en las frecuencias graves. Presenta efecto de oclusión. Como nosotros a través de este transductor de vía aérea vamos a introducir el ruido, como a través de este transductor de vía aérea vamos a introducir el ruido, habrá que poner un poquito más de ruido, porque esa cóclea oye mejor. Habrá que tener en cuenta el efecto de oclusión. Bien, y lo tendremos en cuenta, como hemos dicho, cuando vaya a chequear los umbrales óseos en las frecuencias graves, que es donde va a afectar. Y siempre, claro, que en esta cóclea ya no exista un gap anterior. Si existe un gap, pues ya está tapado de toda la vida y no haría falta, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta diapositiva más o menos lo que pongo es lo que acabo de explicar. Si yo quiero chequear la vía aérea, ¿qué cantidad de ruido vamos a poner en el oído test y en el oído, qué cantidad de ruido vamos a poner en el oído non-test ear y qué cantidad de tono vamos a poner en el oído test? En el non-test ear, en el bueno, el ruido va por vía aérea, luego yo tendré que poner una energía que sea capaz de oírse por vía aérea. Por lo tanto, lo que se oye por vía aérea es el umbral de la vía aérea del non-test ear, del oído bueno, ¿verdad? Entonces, la cantidad de ruido inicial que propone la técnica de la meseta es que oigamos ese ruido,
Y si está el audiómetro calibrado en decibelios de masking efectivo, pues tenemos el umbral que va a oír, es el umbral de la vía aérea, y siempre se le coloca un factor de seguridad extra para asegurarse que vamos a anular esa percepción. Un factor de seguridad de 10 suele ser adecuado. Entonces tenemos que poner una cantidad de ruido que sea igual al umbral de la vía aérea y un poquito más. 10, está bien. ¿Y qué ponemos de tono? Pues es 40, ¿verdad? ¿Qué pondremos de tono? El umbral de la vía aérea que yo quiero chequear. Tengo que asegurarme. Y si quisiera chequear la vía ósea, para eso voy a utilizar esta otra diapositiva. Si quisiera chequear la vía ósea, en la vía ósea tengo que comprobar si 10 es su verdadero umbral. El tono, hemos dicho, que va con transductor de vía ósea. ¿Es 10 su verdadero umbral? ¿Es 10 su verdadero umbral? En el canal 1 del audiómetro, pondremos la cantidad necesaria de tono que yo debo chequear. Y en el canal 2, donde vamos a poner el ruido, donde vamos a poner el oído mejor o el oído que es non-test ear, como el ruido va por vía aérea, vamos a poner el umbral de la vía aérea más 10. 5 más 10. Y en este caso habíamos dicho, cuando vayamos a chequear la vía aérea, si las frecuencias son graves, hay que tener en cuenta el efecto de oclusión. Porque hay que poner un poquito más de ruido, porque esa cóclea oye mejor. Y hay que asegurarse de que deja de oír. Por lo tanto, retraso una diapositiva, yo voy a utilizar los valores de efecto de oclusión que proponen el señor Goldstein y el señor Hayes. Hay más valores de efecto de oclusión, pero a mí estos me gustan. Proponen que sean 15, 15, 10 decibelios, 15 en 250, 500, en 515 decibelios y en 1010. Y en 2000, a partir de 2000 nada. Si utilizáramos insert phone bien colocados, introducidos perfectamente, pues no harían falta poner valores de inserción. Existen más valores. Yacuyo, los valores que propone Yacuyo son un poquito más elevados y además en 250 dice que conviene poner también unos 10 decibelios. Depende del valor de efecto de oclusión que se vaya a utilizar. Yo voy a utilizar estos datos. Bien, por lo tanto, ese efecto de oclusión que tenemos que añadir a la cantidad de ruido, en este caso, por ejemplo, si estamos evaluando la frecuencia 250, la cantidad extra que yo tengo que poner serán 15 decibelios. Entonces, esta es la cantidad de ruido y de tono que vamos a colocar para comenzar la técnica. ¿Y qué dice la técnica? Ya hemos colocado todo y ahora hay que hacer la técnica. Bueno, ¿y cómo es esta técnica de Hood? Bueno, pues en la técnica de la meseta de Hood vamos a poner ruido de forma continuada, se estimula con tono. Cuando estimulamos el oído test, el oído malo, con tono, si el paciente responde positivamente, lo que se hace es incrementar el ruido en pasos de 10. Presentamos el tono y si el paciente no percibe el tono, lo que hacemos es aumentar el tono en pasos de 5. Este procedimiento, según oiga o no oiga, se mantiene hasta que localicemos el umbral, el verdadero umbral. Y en la meseta de Hood, ¿cómo definimos umbral auditivo? Pues el umbral tonal verdadero, que queda así muy bonito, umbral tonal verdadero, el de verdad, ¿cuál es? Pues será la mínima intensidad de tono que mantiene una respuesta constante, aun cuando se haya aumentado el ruido, se haya aumentado la máscara, en un rango de al menos 20 decibelios. Con 20 decibelios se considera que la meseta es adecuada. Ese umbral auditivo, que si hemos hecho esta técnica, 3 respuestas sí, 3 sí seguidos, 3 respuestas de sí del paciente, ya hemos conseguido ese rango de 20 decibelios, porque lo hemos aumentado de 10 en 10. El ruido. Hay veces que hemos dicho que el ruido no conviene aumentarlo de 10 en 10, porque podemos tener problemas de sobreenmascaramiento. También el ruido es capaz de viajar hacia la cóclea que vamos a evaluar. Entonces, en ese caso, se recomienda incrementar de 5 en 5 decibelios y tener rangos de mesetas pues, más estrechos, 15 o incluso 10 si no tuviéramos más posibilidad. En una hipoacusia transmisiva, bilateral, simétrica, leve, moderada, a veces que vamos a tener un problema y no vamos a poder realizar la técnica de forma adecuada. Bueno, pues en ese caso o cambiamos de transductor o se utiliza un insert phone o intentamos que la meseta sea más pequeñita, que el rango de meseta sea más pequeño, ¿verdad?
Bueno, por lo tanto, de este paciente ya hemos conseguido realizar su verdadero audiograma, su audiometría de verdad. Bueno, pues ya hay un cambio, ¿verdad? Podía haber sido peor, ya hay un cambio. Entonces, este cambio ya nos dice de verdad qué es lo que le pasa a este paciente. Tiene una hipoacusia neurosensorial, mayor pérdida en graves, unilateral. Bueno, ya sabemos lo que le pasa a este paciente, ¿verdad? Bien, pues con esto ya habríamos terminado algo que todos conocemos, que es básico, que es fundamental, que hay que hacerlo día a día y que es conveniente que se conozca y que se sepa hacer bien. Y además voy a marcar también que es importante conocer la dinámica auditiva del paciente, porque habría que anotar también el valor de molestia del paciente para entre el umbral de audición y el umbral de molestia, ¿cuánto espacio hay? ¿Cuál es ese rango dinámico? Nos conviene tener este dato, ¿verdad? Bien. ¿Y qué otra prueba audiológica es indispensable? Muy indispensable, más que indispensable. La audiometría verbal. La audiometría verbal es que es indispensable, muy indispensable. ¿Por qué? Porque somos humanos y yo no hablo pi, 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 pi. Tenemos palabras, nos entendemos con conversaciones. De forma general, el ser humano lo que quiere es comprender la palabra. Pues hay que saber si ese paciente, aparte del pi, me está entendiendo. Entonces, estas pruebas verbales son indispensables, muy sencillas, muy básicas, muy tontas, sí, indispensables. Entonces, estas pruebas verbales, ¿cuál vamos a hacer? Pues vamos a hacer una prueba de umbral, por ejemplo, el umbral de recepción verbal, la mínima intensidad a la que esa persona va a ser capaz de comprender, de distinguir al menos el 50% de las palabras que se le presentan. Ese umbral de recepción verbal, además, se considera que está muy cercano al promedio de tonos puros localizados por la vía aérea en 500.000 y 2.000. ¿Cómo de cercano? Bueno, pues hay estudios diferentes entre más menos 7 decibelios, más menos 10 decibelios. Va a estar muy cercano, se tiene que aproximar. Si coinciden, si haces el URV, coincide con tu PTA, y dices, uy, qué bien, todo está muy bien hecho. ¿Que no coincide? Bueno, pues hay que pensar. Me habré equivocado, me están engañando. Hay algo que tengo que tener en cuenta, porque puede ser que haya un problema de verdad. Entonces, conviene siempre chequear. Y además, ¿para qué me sirve esta correlación? Porque a veces no podemos hacer el URV. Bueno, pues si yo sé cómo estimarlo, tengo un punto de partida de intensidad para las pruebas supraliminares. No puedo hacer el URV. ¿Por dónde comienzo? Bueno, a lo mejor a partir del URV es una intensidad adecuada para comenzar. De forma que esta conexión es importante, ¿verdad? Y vamos a hacer una prueba muy importante, una prueba supraumbral, que es el porcentaje de discriminación, la curva de inteligibilidad. ¿Cuánto discrimina este paciente? Podemos obtener el dato de máxima discriminación o también podemos obtener una curvita muy mona, desde el umbral de detección verbal, el umbral de recepción verbal, la máxima discriminación, el umbral de molestia. Podemos obtener todos los datos si creemos necesario o conveniente, ¿verdad? Entonces, ¿qué materiales, qué aparatos vamos a utilizar? Vamos a utilizar un audiómetro y un transductor de vía aérea. El estímulo que se va a hacer para el paciente es un estímulo con palabras, es un estímulo verbal. Por ejemplo, en castellano se pueden utilizar listas de palabras que estén adecuadas para estas pruebas. Se utilizan mucho, por ejemplo, las listas de Cárdenas y Marrero. Pueden utilizarse otras listas que estén preparadas para ello. ¿Y qué finalidad tienen las pruebas verbales? Conocer la máxima discriminación del paciente, pero además también me van a permitir saber muchas veces si esa hipoacusia es transmisiva o es neurosensorial. Si ya lo sabía, bueno, pues yo lo chequeo, también me lo dicen. Nos dicen si es transmisiva, si es neurosensorial, y a veces si es neurosensorial incluso podemos intuir si es coclear o retrococlear por la forma de la curva, ¿verdad? Por la discriminación que alcanza. Por lo tanto, pues son datos que son interesantes, son pruebas muy sencillas, muy básicas, pero es que nos da mucha información. Y además podemos comprobar si a partir de ese dato la adaptación de la prótesis auditiva, si fuera necesaria, pues va a ir mejor o peor. Es una cosa muy importante, es una cosa muy importante. Por lo tanto, si yo puedo hacer el porcentaje de discriminación, y hemos dicho que puedo hacer una curva completa, pero también podríamos empezar a partir del 50% que discrimina. Si yo más o menos sé dónde el paciente va a discriminar, el 50%, si ya tengo el dato del URV, podría presentar listas de palabras a intensidades crecientes
listas de palabras completas, de 25 palabras bisílabas, si utilizamos las listas de Cárdenas y Marrero, para anotar los resultados de cuánto porcentaje acierta de esas 25 palabras que yo le digo. Me acierta 4, me acierta 25, me acierta 30. Anoto el porcentaje de discriminación a la intensidad a la que le he pasado la lista de palabras. Luego, si yo paso intensidad, nivel de intensidad a la que le paso la palabra, en el test IAR, en el oído que yo voy a evaluar, y voy anotando los resultados. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que llegue lo que yo pretenda, el umbral de molestia, el 100%, que su porcentaje máximo se mantenga estable, hasta que el audiómetro no dé más de sí. Voy representando esos resultados, ¿verdad? Podemos obtener en porcentaje de aciertos, con la intensidad a la que yo le he pasado el material verbal en las listas de palabras, podemos obtener pues, figuras distintas. Por ejemplo, un oído que alcanza un 100% de discriminación, que tiene un perfil de curva muy adecuado, o bien un oído que a partir del URV se le ha ido pasando listas de palabras a intensidades crecientes, donde alcanza un 90%, en este caso un 90% de discriminación, y además si aumentamos la intensidad a la que le pasamos la palabra, obtenemos peores porcentajes de discriminación. Este tipo de curva en campana suave suele ser a veces asociado a una hipoacusia neurosensorial que tiene reclutamiento. Las retrococleares a veces pueden tener menos porcentaje de discriminación y su rollover, su caída, es mucho más acuciada, es más estrechita, ¿verdad? Son características generales, cada paciente es un mundo, son características generales que uno tiene en la cabeza para poder trabajar de forma adecuada. Y veis que en este oído pues, es un oído con símbolos sin masking, pero aquí el URV no tiene masking, pero a partir de aquí estas intensidades elevadas han requerido que al oído bueno, que al oído non tesías, le hayamos puesto un ruido porque hemos hecho masking. ¿Y cuándo hay que hacer masking en la verbal? Pues igual que en la tonal. Cuando la energía que cruza el cráneo desde el oído estimulado hasta la cóclea, que puede ayudar, sea mayor, sea la cantidad suficiente como para que pueda ser percibida por la cóclea contraria. ¿Y esa energía en este caso cuál es? Pues la intensidad a la que le paso la palabra. He puesto presentation level, el nivel de presentación de la palabra en el oído test, menos lo que pierde en el viaje, menos la atenuación interaural del transductor que estemos haciendo. Esa cantidad ¿es suficiente como para que sea percibida por la cóclea contraria? Sí, pues hay que hacer masking. O sea, la regla es muy sencilla. Pensemos en la carita y en el viaje que realiza. Si esa cantidad de crossover que llega puede ser oída, pues habrá que tener cuidado y habrá que realizar técnica de enmascaramiento, ¿verdad? ¿Y qué cantidad de ruido vamos a poner? ¿Qué técnica vamos a hacer para el masking? En este caso voy a explicar una técnica por fórmula, pero además por una fórmula muy sencilla. Lo que se pretende es poner la suficiente cantidad de ruido y no pasarse para anular la percepción de la cóclea que queremos mantener no activa, ¿verdad? En este procedimiento. Entonces, la cantidad de ruido, en este caso el ruido que ponemos es speech noise, es un ruido vocal. Luego, la cantidad de speech noise, la cantidad de ruido que tenemos que poner en el non-test IAR, en el oído mejor, será la cantidad que le va a llegar a la cóclea contraria, es decir, el nivel de presentación de palabra, la intensidad menos lo que pierde en el camino, la atenuación interaural. Y hay que tener en cuenta que si el oído mejor, si el oído bueno tiene ya un gap, ese oído bueno que tiene un gap tiene efecto de oclusión, ¿verdad? Porque el propio gap ya le está haciendo ese efecto. Bueno, pues ese gap hay que tenerlo en cuenta. Si el gap es significativo, si es mayor de 15, hay que meterle un poquito más de ruido. Un poquito más, no pasa nada, un poquito más. Hay audiólogos que además le añaden un factor de seguridad de 20. Lo tengo tachado porque a veces se incluye, a veces no. No está de más tampoco añadírselo. Bien. Entonces, ese factor de seguridad extra para asegurarnos de que está bien ocupadito este oído bueno y no me ayuda al malo, pues en esa cantidad de ruido es una fórmula adecuada. Y los resultados que obtenemos en esta prueba de audiología, pues, ¿qué significan? Pues a partir de un 80% ya existe dificultad en la percepción de la palabra y entre un 60-50% la discriminación es muy pobre y puede haber ya una dificultad evidente. Es interesante tener el concepto, son conceptos un poco globales, pero que nos ayudan a saber si eso está bien o está mal. También es interesante a veces utilizar el umbral de confort.
ese umbral de confort o el umbral más adecuado para el paciente suele localizarse entre unos 55 decibelios por encima del URV, pero hay pacientes, por ejemplo, en Menier, donde el reclutamiento es muy acusado, el umbral de confort a lo mejor está mucho antes, a 22 decibelios puede localizarse ese umbral de confort, que a veces es interesante tener, no solo saber cuál es el umbral de molestia, sino también cuál es el lugar más confortable, a qué energía, a qué intensidad percibe de forma adecuada la palabra. Y bien, yo creo que voy casi justa, ¿verdad? Casi justa. 2 segundos. 2 segundos nada más. Voy a decir muy poco, timpanometría y reflejo estapedial. Bueno, no es que sea básica, indispensable, pero sí que ofrecen unos valores, unos datos muy interesantes. Yo cuando hago una timpanometría puedo saber cómo está el oído medio y en un niño es muy interesante. Puedo comprobar si hay una perforación, pues es muy interesante. Si yo obtengo el reflejo estapedial en una hipoacusia neurosensorial leve o moderada a valores de normalidad, pues a lo mejor ya estoy pensando que existe reclutamiento. Es decir, con una prueba muy objetiva y muy rápida ya me da resultados que no necesito saber otra cosa, que están ahí y son fáciles de obtener si se tiene el impedanciómetro. Puede ser un modelo como este, con la oliva con la que vamos a sellar el canal, el conducto auditivo externo, se va a introducir aire y a extraer aire a presión adecuada. La presión es más, vamos a poner de más 200 a menos 200, abarca un rango más amplio de presión, ¿verdad? Cuando metemos presión de aire, lo que hacemos es sujetar la membrana timpánica hacia el interior de la cavidad del oído medio y si retiramos la presión de aire, la sujetamos, la dejamos muy quieta hacia el CAE. ¿Qué quiere decir? Que si yo la sujeto, la pobre membrana timpánica no se mueve, no tiene la movilidad adecuada. Entonces, desde que yo sujeto esa membrana con una presión que no se mueve nada, si voy disminuyendo, liberando presión, cada vez la membrana timpánica se va a mover más, va a tener más compliancia, obtendremos un tipo de máxima compliancia que será la máxima movilidad de la membrana timpánica, que se obtendrá además a la presión del oído medio, que sea igual a la presión que se le está incluyendo en la sonda. Por lo tanto, en este pico de máxima compliancia, de máxima movilidad de la membrana timpánica, que valoramos en el eje de ordenadas, en mililitros, obtenemos a la vez la presión del oído medio, muy importante. Presiones negativas se vinculan a disfunción de trompa de Eustaquio y muy habitual en la patología de los niños. ¿Existe perforación? Además, ¿no existe perforación? Pues en ese caso, si existe una perforación, los niveles de compliancia siempre son iguales, la curva es tipo B, pero existe un parámetro además que es el IAR canal volumen, el volumen equivalente del canal, que en ese caso ese IAR canal volumen será muy elevado, demostrando que existe una perforación. A grosso modo, porque no me queda mucho tiempo. Entonces, ¿qué parámetros valoramos en el oído medio? Pues generalmente la compliancia, la movilidad de la membrana timpánica, la presión en el oído medio y el IAR canal volumen, que me permite saber con una curva de tipo B si hay o no perforación, agujero, funciona el tubo de drenaje que está puesto. Es decir, eso es importante, ¿verdad? Y las curvas se clasifican de acuerdo con la clasificación de Herger, Linden y Friedman en distintos tipos. Una curva de tipo A significa que el oído medio está bien. En una hipoacusia neurosensorial, ¿qué se obtiene? Pues un oído medio en buen estado, una curva de tipo A. En un oído normal, ¿qué se obtiene? Pues un oído en buen estado, una curva de tipo A. Y si tenemos hipoacusias transmisivas, pues ahí puede variar. Curvas de tipo C cuando las presiones del oído medio son elevadas, o compliancias muy bajas como en la autoesclerosis, por ejemplo, compliancias muy elevadas, curvas AD, en una desarticulación de la cadena. Es decir, la forma del timpanograma ya te está dando una información muy buena, de una forma muy rápida, muy fácil. El paciente no ha tenido que hacer nada, sentarse con la olivita y ya tenemos mucha información. Y además, si aparte de eso obtenemos valores de reflejo estapedial a niveles de normalidad, con un timpanograma de tipo A, un timpanograma de tipo A y reflejo estapedial a valores de normalidad, pues será un normoyente. Y si tiene pérdida auditiva, pues será neurosensorial. Y el reflejo estapedial a valores de normalidad, test de MED positivo, pues habrá reclutamiento. ¿Que no encontramos reflejo estapedial, la timpanometría es normal o el reflejo estapedial está al límite del audiómetro? Bueno, pues si todo va bien o todo va mal, pues será retrococlear. Es decir, que tenemos datos que nos permiten además ubicar el lugar de la lesión, ¿verdad? Por lo tanto, estas pruebas y el reflex de Caitès,
Cuidado con el reflex de Kaytés con las intensidades elevadas, ¿verdad? También nos permitiría, en el caso de que obtuviéramos reflejo estapedial y quisiéramos comprobar la viabilidad de la vía auditiva, esta prueba es muy buena. Mantenemos durante 10 segundos contraída el músculo del estribo y miramos si existe una variación en la amplitud de la compliancia que obtenemos a lo largo de los 10 segundos. Si al 50% disminuye esa amplitud, pues podemos sospechar que ese nervio está cansado, se fatiga, hay una fatiga periestimulatoria y podemos sospechar de una hipoacusia retrococlear. Bien, y las conclusiones las diré al final. Muchas gracias por su atención.